continuar con el siguiente curso, Yuli, préstame atención, quiero saber, ven, acércate. Si ya te quedó claro lo del tema de la interjección. Ah, ¿lo del lenguaje? Así es. Sí, ahora sí ya está todo bien. Sí. Ya, entonces si es que ahora yo te digo la palabra literatura, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Libros. ¿Libros? Sí. Ah, muy bien, acertaste la primera, porque justo aquí yo tengo dos, pero Ya. uno que está escrito en nuestro país y otro que está escrito en Reino Unido. La pregunta es si crees si estos dos libros tienen algo en relación. Algo en relación. Pues te cuento, Giordano, que sí. Existen distintas relaciones entre la literatura universal y el habla hispana. Pero ¿Ah, para sí? que sepan los chicos y tú un poquito más, Vamos. te cuento que los chicos de producción han preparado un video que explica todo. Entonces hay que ¿Quieres verlo. verlo? Claro. Vamos a ver. Vamos a ver. No tienes que ser un genio para haberte dado cuenta que si bien en Hispanoamérica tenemos costumbres, idiomas o estilos de vida distintos al de otras partes del mundo, sí que compartimos algunas características. Por ejemplo, todos disfrutamos comer una rica pizza, ver una película de acción o leer un libro. Precisamente de esto último es de lo que hablaremos a continuación. Pero no podemos estudiar y comparar toda la literatura que se ha creado en Hispanoamérica y el resto del mundo desde que nació el primer escritor de la Tierra. Así que luego de un sorteo, hemos elegido enfocarnos en un siglo del que hemos estado hablando hace poco, el siglo XIX, porque obvio es uno de los más chéveres. Así que vamos a conocerlo mejor en cuanto a literatura se refiere. Elaboramos un súper resumen sobre la literatura de esta época para entenderla facilito. Así que atendo a estos 5 puntos importantes de la literatura hispanoamérica y universal del siglo XIX, que son nada más y nada menos que los orígenes del romanticismo, los poetas más importantes de Inglaterra, el lirismo español, el lirismo peruano y la narrativa realista. Comenzamos hablando de nuestro primer punto del día, el romanticismo y su origen. No, Cupido, no queremos contar tu biografía, así que chao, porque es el turno de hablar de cómo surgió esta corriente literaria que no nació precisamente en el siglo XIX, sino uno antes, pero siguió siendo recontra popular en el siglo XIX porque había un grupo de autores que aún apostaban por las características de esta corriente literaria. La originalidad, la libertad en la vida y el arte, o sea, eran los hippies de la época. Antes de terminar con el origen del romanticismo, te doy 2 datos imperdibles sobre sus autores. Dato archimega imperdible número 1. Los autores del romanticismo no se basaban en la gente que vivía en edificios o trabajaba en industrias. A ellos les encantaban los paisajes del campo, donde tomaban el sol con las vacas, caballos y cerditos. Dato archimega imperdible número 2. Ellos sí que se tomaron al pie de la letra lo de la libertad del arte, porque crearon su propio lenguaje, lleno de sentimientos. Ahora hablemos del siguiente nivel de la literatura hispanoamericana y universal del siglo XIX. Es decir, te presentamos a los 3 autores más grandes de Inglaterra. Obvio, del siglo XIX. Ellos fueron Lord Byron, Percy Shelley y John Keats. Yo, Lord Byron, me hice bien conocido por mis poemas románticos. Uno de ellos es El Corsario. Estoy seguro de que si hubiese existido YouTube en esa época, ya se hubiera vuelto viral un video mío recitando esa composición. Pero él no fue el único capo en la literatura de la época, porque Percy Shelley y John Keats también eran recontra chéveres. El primero de ellos era bien melancólico, sobre todo cuando hablaba de la fe en la humanidad. Lo puedes comprobar en Prometeo Liberado. Y por otro lado, John Keats se hizo famoso con odas, sonetos y lamia y otros poemas, donde juntaba sus obras más cortas que tus conversaciones en WhatsApp con tu mejor amigo, pero sí que son alucinantes. Ahora hablaré del tercer punto de la literatura del siglo XIX, el lirismo español. Aquí el trome es José de Espronceda, con su obra Canción del Pirata, donde el protagonista vive al margen de la sociedad. Se parece bastante a mi obra El Corsario. Seguro era mi fan. Ahora
Ahora sigamos hablando del lirismo, pero en un país que nos encanta, nuestro Perú. En el lirismo peruano aparecen estos dos señores, capos con la pluma, Luis Benjamín Cisneros y Carlos Augusto Salaverry. Pero quien fue el pionero aquí es sin duda Mariano Melgar, con sus yarabíes, unos versos locazos llenos de muchos sentimientos y con el sello del Perú. Nos acercamos al final del tema, con el último de los 5 puntos de la literatura del siglo XIX, la narrativa realista, que en España y en nuestro Perú tuvo mucha influencia de Francia. Lo importante es saber que en el Perú existieron 2 divas, Mercedes Cabello de Carbonera y Clorinda Mato de Turner. Pero no les decían así por hacer conciertos de música pop con atuendos locazos, sino por mostrar la realidad peruana en sus novelas literarias. Yo en Ave sin Nido hablé por primera vez de la vida cotidiana de la sierra. Hola chicos, hoy también estoy con ustedes para traerles una pregunta que nos ayudará a reforzar el tema la literatura hispanoamericana y universal del siglo XIX. Vamos con ella. ¿Qué corriente literaria creía en el arte libre? A. Realismo. B. Modernismo. C. Romanticismo. Ya, creo que tú también piensas lo mismo que yo. La C. Así es, romanticismo. Profe, Exacto. ¿cuál es la respuesta correcta? La alternativa correcta es C. Romanticismo. El romanticismo creó su propio lenguaje lleno de sentimientos y subjetividad. En realidad es la primera respuesta que acertamos en todo el programa, ¿eh? De hecho, Jordano, yo me sabía todas las anteriores. Tú te sabías todas. Falta una pregunta más, espero que también la sepas. Así que vamos a continuar con el siguiente curso. ¿Cuál ¿El es? curso es? Razonamiento verbal.